Hay una ilustración que ya tiene tiempo y resulta que estaba la gallina y estaba el cerdito y era el cumpleaños del granjero. Entonces dijeron, ¿cómo ves si le hacemos un desayuno sorpresa? Y el puerto, ahora sí. Y como que ya en lo que dice, unos huevitos con tocino. Dice, ¿y esos qué llevan? Ah, pues huevitos y tocino. Entonces el cerdito le dice, sal, porque a veces para ser discípulo tú tienes que dar tu vida. Y la Biblia dice que ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y cuando alguien no quiere ser discípulo, lo único que da es lo que le sobra. La Biblia narra que en una ocasión, en el Sermón del Monte, dice la Biblia que Jesús, viendo la multitud, la despidió y se subió a orar con sus discípulos, porque a los discípulos Jesús iba a transmitirles lo mejor de Él, les iba a enseñar a vivir por fe, que aunque hubiera adversidades, al que cree, todo le es posible, que aunque hubieran tiempos difíciles, siempre iba a haber alguien con cada uno de ellos, y que ellos, su responsabilidad no era que los sirvieran, sino que la responsabilidad de cada discípulo era servir a la gente. Así que este mensaje lleva por nombre discípulo. Y hay 7 cosas que encontré. Y con cada cosa quiero que veamos una cita y después pasamos al mensaje. La primera cosa de un discípulo es que un discípulo hay que hacerlo. Un discípulo se hace. De acuerdo a Mateo 28:19, dice lo siguiente, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y una de las cosas que nuestro pastor, el hermano Ricardo, hacía, es que él hacía discípulos. Él, todo lo que él tenía, todo lo compartía. Él invertía en la gente. Él invertía en cada uno de nosotros, en el tiempo de la oración, en el tiempo de la clase, en el tiempo de la predicación. Sin importar la edad que cada uno de nosotros tenga, él invirtió en cada uno de nosotros, porque él tenía claro que había que hacer discípulos. Número 2, es que un discípulo tiene que ser enseñado en la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan 8:30 y 31. Y la palabra del Señor dice así: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Otra característica que tiene que haber en un discípulo es que tiene que haber amor entre cada uno de nosotros y para cada uno de nosotros. Y esto aparece en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros. El apóstol llegó a decir: si yo hablase en lenguas angelicales, pero no tengo amor, de nada sirve. Como címbalo que retiñe. Y debe de haber amor para cada uno de nosotros, de hombres para mujeres, de mujeres para hombres, en el amor de Cristo. El siguiente, el número 4, es militar sin competencias. Y esto aparece en 2 de Timoteo 2, versículo 4. 2 de Timoteo 2, 4. Militar sin competencias. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué es eso? Que tu amor y convicción por Cristo no puede tener competencia. El amor que tú tienes por Dios no puede competir con el amor que tú tienes para con tus hijos, para con tu esposo, para con tu esposa, para con tu negocio, con tu trabajo, para con tener una vida de éxito. Nada de eso puede competir con el amor que tú debes de tener para con Cristo. Tú debes de ser un buen militante. La otra cosa que yo encontré es que tú tienes que llevar tu cruz. Y ahí tú clavas tu yo. Lucas 14, 27. Y hay algo que me llama a mí la atención en este versículo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero dice, el que no lleva su cruz. Jesús no dijo, el que no lleva mi cruz, no puede ser mi discípulo. Está diciendo que cada uno de nosotros debe de llevar su propia cruz, y que en esa cruz debe de clavarse todo proyecto humano que tú tienes, porque lo primero debe de ser Dios en tu vida, para que entonces la bendición de Dios prospere en abundancia en todas las áreas. La Biblia dice que hay que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El siguiente que yo encuentro es que un verdadero discípulo debe de renunciar a todo lo que posee, de acuerdo a Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay una parte en la Escritura cuando se habla acerca de Elías y Eliseo, que cuando Eliseo recibe el llamado, él tenía su propia empresa, tenía una yunta, tenía un arado, y la Biblia menciona que lo que él hace es que él quemó la empresa. Él estaba diciendo, nunca más yo vuelvo a mi vida pasada, voy a ver a Dios, voy a seguir al siervo del Señor. Otra cosa que yo encontré, y es la última, y terminamos. La mayor característica de un verdadero discípulo es que un discípulo tiene que llevar fruto, debe de tener fruto, porque han sembrado en él. Y un discípulo, o que se dice discípulo, si sembraron en él y no tiene fruto, no es un verdadero discípulo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ahí el Señor nos mató feo. Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Marcos 3, del 13 al 19. Marcos capítulo 3, del versículo 13 al 19, perdón. Hay que tener amor para cada uno de nosotros. Disculpen, me equivoqué. Elección de los 12. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y a mí me llama la atención porque hay una parte
en la escritura de un salmista dependiente de Dios, que llegó a decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces, después de que subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Jesús escogió discípulos, y cada discípulo era diferente. Ninguno era igual a otro. Cada quien tenía una característica diferente, diferente carácter, diferente gusto, diferente tal vez profesión, oficio. Nadie era igual a otro. Pero la Biblia menciona que Él llamó a los que Él quiso. Y a esos que Él llamó, Él sabía que iban a ser los que iban a propagar el Evangelio. Él sabía que estos hombres en algún momento iban a dar su vida por el Evangelio. Y en algún momento, cuando Jesús tiene su entrada triunfal y la gente grita: Hosana, Hosana. Y es un tiempo tal vez muy bonito, porque entonces Jesús es proclamado. Y los que caminaban con Él, tal vez mientras están haciendo todos caravana, aquellos que lo acompañan, ¿verdad?, felices, contentos: yo vengo con Él, yo camino con Él, Él es mi amigo. Pero llega un momento en el cual hay tiempos de aflicción, tiempos de angustia, tiempos de persecución. Hay tiempo en el cual hay enseñanza de parte de Jesús para con cada uno de sus discípulos. Cuando están en la tormenta, Él les dice: pasemos al otro lado. Les enseñó que a pesar de que la adversidad sea muy fuerte, si hay una palabra de parte de Dios, ellos pueden llegar a la otra orilla. Él le dio una enseñanza a cada uno de ellos. Pero llegó el tiempo, después de que pasó los 3 años de ministerio, en los cuales Jesús invirtió en cada uno de ellos. Pero llegó el tiempo de la persecución. Cuando quieren aprender a Jesús, el que caminaba con Jesús tenía una sentencia de muerte, peligraba su vida. ¿Por qué? Porque querían matar a Jesús. Y cuando ocurrió ese tiempo, ¿sabe qué pasó? Uno lo vendió, otro lo negó, y los demás huyeron. Nadie se quedó con Él. Jesús estaba solo. Y entonces, en toda la travesía, cuando lo acusaban, lo azotaban, lo golpeaban, lo escarnecían, Él llevaba una cruz y no había nadie a su alrededor. Todos se habían ido. Pero llegó el momento que cuando estaba enfrente de la cruz, había un discípulo que hizo a un lado su temor, un discípulo que hizo a un lado todo lo que venía a su mente. No vayas, no te acerques, puedes morir, hay peligro. Había un discípulo en amor, un discípulo que creía que ahí en ese lugar él tenía que estar hasta el último momento de Jesús. Y entonces es cuando un trueno brilló enfrente de la cruz, y ese hombre era Juan. Pero déjeme decirle que así como era Juan, así era mi pastor. Hasta el último momento Él quiso estar con Jesús aquí en la tierra. Que es bien cierto que después de que Él abrió los ojos, Él tuvo una cita divina con aquel que lo salvó, con aquel que mi pastor amó todos los días de su vida aquí en la tierra. Pero así era mi pastor. Mi pastor estuvo hasta el último momento en
creyendo en Jesús, en aquel que lo amó. Déjeme decirle que en estos tiempos en los cuales tal vez muchos tomaron la determinación de no haber culto, sea por obedecer a las autoridades, sea como sea. Pastor dijo lo siguiente: yo leí una porción en la Biblia que había un hombre que alimentaba a los profetas de 50 en 50. Entonces él dijo: si la autoridad nos está dando la oportunidad de 20 y tantos en 20 y tantos, entonces pasemos de un culto a 3 cultos. Vamos a predicarles la palabra, vamos a darles una palabra de aliento, vamos a darles una palabra de vida. Entonces pastor tomó la determinación de que siempre tenía que alimentar a las ovejas, de que siempre tenía que tener una palabra de vida para cada uno de nosotros, que aquí el que no venía era porque simplemente no quería, pero de que palabra había, porque a pesar de lo que le dijeron o de lo que le criticaban, él decía: yo tengo paz, y él pedía dirección para con Dios. Entonces él tomó la determinación de 20 y tantos en 20 y tantos, y él quería darles una palabra de vida en todo tiempo, porque él decía que había gente que aunque conocían de Dios, tenían temor, estaban temerosos, estaban perdiendo sus trabajos, estaban con miedo. La afectación de lo que está pasando en estos tiempos había tocado sus casas. Entonces dijo que deberíamos de estar predicando para que la gente tuviera ánimo, reconfortara su fe, recibiera una palabra, y que cuando salieran de este lugar salieran fortalecidos, que aunque pesar que allá afuera se oyera los rumores de muerte, de enfermedad, de plaga, de que la economía iba a estar por los suelos, de que no iba a haber trabajo, que en este lugar encontraran una palabra de vida, una palabra de aliento. Así que cuando pasó esto, entonces déjame decirte que no hay discípulo tal vez perfecto, no había el excelente, el 100%. Uno lo vendió, otro lo negó, los demás simplemente huyeron. Pero cuando Jesús se fue, él sabía que de esos, lo que él había depositado en cada uno de ellos tenía que dar fruto, no fruto, mucho fruto, que iban a expandir el evangelio. Y también, a pesar de que la adversidad iba a venir a sus vidas, iba a llegar el momento en el cual tal vez hoy no estaba, hoy lo negaba, pero iba a llegar el tiempo en el cual él estaba seguro que lo que él había depositado en cada uno de ellos iba a rendir un fruto abundante. Ahora bien, cuando él está por ser crucificado en ese lugar en totalidad, él voltea y mira a la que había sido su mamá aquí en la tierra, y le dice a ese discípulo que estaba con él en los últimos momentos de su vida aquí en la tierra, y le dijo: he ahí tu mamá. Y a ella le dijo: hey mujer, he ahí tu hijo. ¿Sabe una cosa? Jesús no se fue preocupado, porque sabía que en la iglesia de Cristo esa mujer iba a encontrar consuelo. De la misma manera que, así como dijo una jovencita hace unos días, cuando yo venía aquí, y aunque venía sola, aquí encontraba una familia. Aquí tú en Cristo vas a encontrar una amiga, un amigo. Aquí tú en Cristo encontrarás un papá, una mamá. Aquí tú en Cristo, tal vez si no tienes hermanos, tú aquí encontrarás hermanos hasta para regalar. Aquí tú en Cristo siempre encontrarás una palabra de vida. Allá afuera tal vez encontrarás una palabra de desánimo, pero yo te digo en el nombre de Jesús que siempre que tú llegues a la congregación, siempre habrá alguien que te dé una palabra que te dará aliento, que dirás: largo camino me resta y voy para afuera. Que a pesar de la adversidad, alguien siempre podrá decirte que hay alguien que está contigo hasta el fin del mundo. Que quizás podrás sentirte la persona más sola, más insegura, pero si tú vienes a la iglesia constantemente, encontrarás aquel que quiere estar todos los días contigo y quiere darte la seguridad que tú y yo necesitamos. Así que
que cuando Jesús partió sabía que había un consuelo. De la misma manera que en este lugar ya hay un consuelo para con cada uno de nosotros, entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si somos discípulos, el amor tiene que estar con cada uno de nosotros. Bien, y después de este suceso, la Biblia menciona que los discípulos volvieron a reunirse. Y cuando volvieron a reunirse, su deseo era que viniera a ellos la presencia de Dios. Ellos oraban, estaban en el aposento alto, cantaban, estaban reunidos, unánimes, en una sola voz, que era que aquello que Dios les había, porque Jesús les había prometido, descendiera, que el Espíritu Santo estuviera con ellos, porque Jesús les dijo: ese que yo voy a mandar va a ser el que va a traer el consuelo para con cada uno de ustedes. Entonces eso era lo que ellos clamaban, lo que ellos oraban, lo que ellos pedían, lo que ellos unían en una sola voz, que el Espíritu Santo estuviera con ellos, pero no solamente para la consolación, porque ellos sabían que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre sus vidas, habría poder. Y habría poder porque ellos habían visto que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, lo que Él hacía era demostración de poder. Hacía maravillas, señales y prodigios. Y todo lo que Él tenía de parte de Dios no era para su uso personal, era para el amor de la gente. Entonces el mismo amor que Cristo hizo aquí en la tierra fue el mismo amor que dejó para cada uno de los discípulos. Aquel que lo negó volvió. Aquellos que huyeron regresaron. Aquel que lo vendió ya no regresó, simplemente porque no se arrepintió. Pero todos aquellos que tal vez pensaron que le habían fallado, ellos regresaron porque conocían el camino, sabían que en Jesús siempre hay perdón, que en Jesús siempre hay misericordia, siempre hay benignidad, siempre hay una nueva oportunidad. Entonces todos los demás volvieron, y cuando volvieron se unieron para otra vez hacer lo que Jesús hacía aquí en la tierra: predicar, ir y hacer discípulos. Ellos comenzaron a hacer lo que Jesús había depositado en ellos. Todo lo que Jesús había invertido en cada uno de ellos comenzó a dar fruto. No al 30, al 60, sino al 100 por uno. Porque a pesar de que no había internet, no había Instagram, no había YouTube, no había televisión, no había radio, el mundo conocido en ese tiempo fue impactado porque fueron hombres que creyeron y vivieron convencidos que la pasión mayor que debían de tener era la pasión por Dios. Que Jesús verdaderamente, cuando estuvo en esta tierra, hacía maravillas, señales y prodigios, y lo que Jesús decía se cumplía. Él dijo: yo voy a morir, pero yo voy a resucitar al tercer día, pero un día yo volveré. Todo lo que pasó por la boca de Jesús tuvo cumplimiento. Entonces todo lo que ellos creían solamente era en Jesús. Ellos sabían que sus recursos propios no eran buenos, tal vez sí eran buenos, pero no eran aquel recurso suficiente para que alcanzaran una necesidad. Ellos habían aprendido cuando caminaban con Jesús que lo que verdaderamente tiene un efecto en nuestras vidas es la fe. Es la fe. Jesús les enseñó a caminar por fe, y todos esos hombres impactaron sus casas, impactaron sus calles. Así que de la misma forma, ahora tal vez no está nuestro pastor, pero una cosa yo le digo: que todo lo que invirtió en cada uno de nosotros, usted y yo tenemos la responsabilidad de no llevar fruto solamente, sino de llevar mucho fruto. Así como el hermano Efraín invirtió en nuestro pastor, el hermano Ricardo, de esa misma forma nuestro pastor invirtió en cada uno de nosotros. Él veía algo bueno en cada uno de nosotros. Así como lo mencionó su hija, cada uno de nosotros cabía en ese corazón y nos amaba y nos quería de formas diferentes, porque de aquí ninguno es igual. Nadie es parecido a otro. Todos somos diferentes, berrinchudos, atrabancados, aventados. Todos somos diferentes. Es más, no comemos ni igual. Aquí voy a hacer una pausa. Yo cuando llegué aquí,
Yo no tomaba ni agua, no, más bien, yo no tomaba coca, tomaba pura agua. Yo no conocía el café. Y ahora, ¿sabe qué es lo que yo tomo? Tomo coca y tomo café. Así de que algo hubo aquí en este lugar. También hubo otra cosa. Yo cuando llegué a este lugar, a mí usted me decía, me pateaba que me dijera Lalo. Y todo el mundo, Lalo para allá, Lalo para acá, los chavillos, Lalo, o sea, todos Lalos. Pero después yo sentía que cuando alguien me decía Lalo, me lo decía con amor. Y después de un tiempo comencé a decir entre mí mismo, como que de la boca de los hermanos, eso de Lalo no se oye tan mal. Bueno, entonces, no sé por qué tenía que decirlo. Creo que era para romper el hielo. Creo que hace calor. Entonces, pastor comenzó algo. Y tal vez él no está en este momento, pero la obra tiene que continuar. Alguien me dijo esto, hermano. Yo me siento mal porque le quedé a deber. Y le pedí que me diera permiso para mencionarlo y me lo dio. Le dije, no te sientas mal. Es que yo a veces le decía y no llega. No te sientas mal. No te sientas mal. Tal vez no está. Pero si tú quieres honrar la vida de ese varón, y si tú me dices que diste el 30%, entonces yo te digo que si tú quieres honrar la vida de tu pastor, si tú reconoces que dabas el 30%, ahora que no está, te pido que des ese 70% que te faltó. Y si dabas el 50%, ahora yo te pido que des ese 50% que te faltó. Si tú dabas el 80%, ahora yo te pido que tú des ese 20% que te faltó. Si tú sientes o dices que dabas el 100%, entonces yo quiero decirte, como una vez dijo Jesús, que si dabas 1 milla, ahora des 2, que tal vez no está y tal vez no lo va a ver. Pero así como yo creo con todo mi corazón que cuando Él, ahora que está en el cielo, no sé si va a haber plática o no va a haber plática, pero si lo viera, va a llegar enfrente de su pastor, el hermano Efraín, y va a llegar, hermano Efraín, todo lo que usted invirtió en mí no fue en vano. Amé a Dios hasta el último momento de mi vida. Lo amé, lo adoré, creí en Él, porque sabe una cosa, que tal vez no está, pero mi pastor murió en victoria. ¿Sabe por qué? Porque morir en victoria es morir creyendo que el autor y consumador de la fe es Jesús en todo momento y en todo lugar. Hay gente que puede estar viva, pero está viviendo en una vil derrota, porque no tienen fe, no tienen esperanza, no tienen a dónde ir, niegan la existencia de Dios y creen que en este tiempo esto que se está moviendo es mayor que su Jesús. Y lo que pastor nos enseñó es que en este tiempo la sangre de Cristo tiene poder. Y Él oró todos los días diciendo, a ninguno de mi congregación esta plaga lo tocará, ninguno de mi congregación va a sufrir de esto, porque yo estoy orando. ¿Sabe por qué? Porque mi pastor, el hermano Ricardo, tenía cobertura para con cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu de Dios. ¿Sabe qué es cobertura? Que cuando alguien va a hacer esto, él ve algo. Eso es cobertura. Esa es la cobertura que yo tenía de mi pastor, que cuando yo tenía necesidad, mi pastor hacía esto, y no solamente conmigo, con cada uno de nosotros. Aquí el que no tuvo cobertura fue porque no quiso, porque la oficina estaba, y si alguien tocaba y si estaba ocupado le decía, espéreme tantito.
Y aquí no hay pretextos porque ya el celular ya está de vivo. Ahora que si usted dice ni celular ni oficina, bueno, hasta por las redes sociales usted lo podía buscar. Aquí el que no tuvo cobertura fue porque simplemente no quiso. Porque teníamos pastor de cabecera, que tenía tiempo, así seas hombre, seas mujer, así seas niño o seas adulto, así tuvieras el problema más grande o así sea que tu carrito se haya quedado sin pilas. Él tenía paciencia para cada uno de nosotros, seas bebé, seas jovencito, seas señorita, seas lo que sea, siempre tenía amor para cada uno de nosotros, porque Él sabía que había algo que debía depositar en cada uno de nosotros, y eso que depositó en todos nosotros fue la fe. Así que de aquí en adelante usted no tiene pretexto, porque cuando nuestro pastor se fue y estuvo aquí en la tierra, puso recursos para cada uno de nosotros. Aquí no hay nada de que me devolví al mundo porque no me enseñaron bien, nada. Aquí pastor siempre instruyó en la palabra, en la palabra, en la palabra. Él llegó a tener problemas con la gente porque lo que él predicaba de repente no les gustaba, pero de repente lo agarraba, lo encerraba y le decía: esto es así, palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aquí el único importante era Cristo. Ese era su manera de vivir, de decir, de pensar, de predicar, y con eso yo me quedo, que debemos de vivir con fe ante toda adversidad, pero sobre todo que lo más sano que debemos de hacer es siempre ir a la palabra. Amén. A la palabra de Dios. Así que los discípulos, después de que pasó el tiempo, vino la aflicción, vino la adversidad, vino la persecución. Yo me encuentro a través de la historia un hombre llamado Pedro, que sí, una ocasión lo negó, pero cuando siguió caminando, creyendo en el autor y consumador de la fe, yo no sé si cuando Jesús se fue, él era lo suficiente maduro. No lo sé, hermano. No sé si estaba preparado. Vemos el reflejo de las respuestas que él dio, pero al pasar del tiempo, su convicción se fue fortaleciendo, su fe fue fortaleciendo. El amor por Dios fue fortalecido a tal grado que cuando le dijeron: a usted lo vamos a matar por seguir a Jesús, aquí estoy, yo no soy digno de morir como mi Señor. A mí, de cabeza. Y usted puede ver la muerte de cada uno de los discípulos. Todos murieron por amor a Dios, con una convicción plena, porque lo que Jesús puso en ellos dio fruto, y ellos lo aceptaron, lo recibieron, no se menospreciaron. Y déjeme decirle por qué le dijo esto. Hay un hermano que una vez narró lo siguiente, que tenía alguien que siempre estaba en un cuartito, era tiempo de los cassettes, que cada que había una predicación había que grabarla. Entonces ese varón estuvo ahí alrededor de 2 años, y un día se le paró enfrente y le dijo: yo me voy de esta iglesia. Y él le dijo: ¿qué pasó? Yo me voy de esta iglesia. Le dio a entender que porque su talento era despreciado, que porque no lo tomaban en cuenta, bla, 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 bla. Entonces él le dijo: vamos a orar, quédate. Él dice: yo no se lo dije, pero yo en mi mente pasó que yo tenía planes para con él. Él estaba en ese lugar porque no tenía otra persona que lo hiciera. Él hacía su trabajo con excelencia, efectivamente. Entonces yo lo tenía en ese lugar. Entonces el varón le dijo: yo me voy. El hermano llegó a decir: me hizo hasta sentir mal, me hizo hasta dudar que si lo había despreciado. Bueno, se fue. Un día estoy en una predicación, me invitaron a predicar en un lugar, y entonces una mujer se acerca y me dice: hermano, yo quiero agradecerle, porque una vez alguien me regaló un cassette, y cuando le muestra el cassette, él recordó a ese hombre, porque ese hombre siempre, él dice que tenía como espíritu de grafitero, que siempre cada cassette que salía le ponía ahí un rayón y lo identificó. Y entonces la mujer le dijo: yo quiero agradecerle, porque a través de este cassette, cuando yo me quería matar, alguien me regaló este cassette. Escuché la predicación y escuché que hay alguien que me ama,
que aunque los hombres me han despreciado y me han maltratado, hay un hombre que me amó siempre, que vino a morir a una cruz por mí, y que a pesar de que muriera en una cruz, resucitó y me sigue amando con ese mismo amor eterno. Le agradeció y se acordó de ese hombre. Con esto yo quiero decirle que todo lo que hagamos para Dios, sea que tú pienses que es mucho, sea poco, todo suma en la obra de Dios, y todos somos importantes, todos somos importantes. Que así como un auto funciona desde una llave, un volante, una llanta, un motor, hasta el parabrisas es importante, el limpiaparabrisas es importante, todo lo que ese auto tiene es necesario. De la misma manera, como un cuerpo en Cristo, si tú estás en este lugar, déjame decirte que tú eres necesario para la obra del Señor, y te necesitamos. Y necesitamos que la misma convicción que tenía mi pastor, la sigas teniendo tú. Pastor nos dejó una plataforma, y esa plataforma la vamos a usar, porque así como el hermano Efraín dejó una plataforma en su vida, él aprovechó esa plataforma al máximo y explotó los talentos que Dios le dio. Así que de la misma manera yo te invito que la plataforma que nuestro pastor, el hermano Ricardo, dejó, la aprovechemos. Y tal vez así como yo, que no soy muy agraciado y no tengo muchos recursos, pero lo que Él puso en mí, lo que Él depositó en mí, lo vamos a explotar al máximo, al máximo. Que el día que estemos delante de la presencia del Señor, sea porque Él venga o porque el Señor nos llame a cuentas, y si tenemos oportunidad de verlo, digamos lo mismo: pastor, aquí estoy. ¿Qué hiciste? Lo que me tocaba, pastor, lo que me tocaba. Y pasaron los años, y en el año 100, ahí estaba un hermano, un discípulo, que fue hecho discípulo, enseñado en la palabra, que tenía amor entre cada uno de los que estaban a su alrededor. No por nada le decían el discípulo amado, no por nada. Es el hermano que siempre habla del amor, un hermano que militó sin competencias, un hermano que llevó su cruz hasta el fin. La historia narra que a este hombre lo aventaron en aceite hirviendo para que él negara a Jesús, y increíblemente ese hombre sobrevivió a ese martirio, y después lo aventaron en una cárcel llamada Patmos, de alta seguridad, y en ese lugar seguía adorando, bendiciendo el nombre de su Señor, seguía haciendo discípulos. En ese tiempo no había correos ni WhatsApp, mandaba cartas, mandaba pergaminos, mandaba palabra de Dios, le daba aliento a la gente, seguía haciendo discípulos, seguía creyendo que el poder de Dios seguía vigente. Y si el poder de Dios seguía vigente en ese tiempo, sigue siendo vigente en este tiempo. El que era ayer es hoy y será mañana, y ese es el que buscaba Juan todos los días de su vida, y ese es el mismo Dios que buscó nuestro pastor todos los días de su vida, y de la misma forma es el mismo Dios que debemos de buscar todos nosotros, todos los días de nuestra vida. Y entonces este mismo hermano renunció a todo lo que poseía, pero una cosa es grata y es disfrutable, que este hermano llevó mucho fruto, y lo que a nadie se le reveló, a él se le reveló. Lo que usted y yo nos rompemos la cabeza por entender en Apocalipsis cuando pastor nos enseñaba, a este hermano se le reveló. ¿Y sabe por qué lo tomé como ejemplo? Hay un libro de mi pastor que se llama Como ladrón en la noche. Y qué facilidad tenía mi pastor para ese tema tan grande. ¿Sabe por qué? Porque al verdadero discípulo siempre se le va a revelar lo que a otros se les cierra. Así que yo voy a hacer una oración. Y antes de hacer una oración, pedí permiso para esta actividad que yo le voy a comentar. Pastor siempre tuvo en su mente que su iglesia tenía que ser una iglesia espiritual,
desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces, si usted es espiritual, el diablo a usted no lo va a poder tocar. Yo estoy muy contento con la vida de mi pastor. De lo que pasó, yo no sabía a quién hablarle y me sentía afectado, impactado. Y le hablé a una hermana de Kansas City y me dijo lo siguiente: Eduardo, el diablo nunca ha tenido autoridad sobre un siervo de Dios. Tu pastor era un siervo de Dios y simplemente Dios determinó que su tiempo había acabado y me pidió que le contara algunas cosas y me dijo: eso es confirmación, que tu pastor tuvo una vida de éxito aquí en la tierra, que cuando llegó allá arriba no llegó como ¿qué voy a hacer? Porque lo mismo que va a hacer en el cielo lo hizo aquí en la tierra. Por eso yo quiero decirle que debemos de comenzar a ser, yo sé que usted lo es, a ser hijos de la casa más espirituales, para que el diablo no tenga autoridad en tu matrimonio, el diablo no tenga autoridad en tu casa, el diablo no tenga autoridad con tus hijos, el diablo no tenga autoridad en tu negocio, en tu trabajo. Que a pesar que somos tiempos difíciles, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. La actividad es la siguiente: vamos a ayunar por 21 días. Espérame, antes yo te invitaba, ¿quién quiere? Ahora yo les digo, vamos a ayunar. Si usted me dice: hermano, yo no aguanto, yo prefiero que me digas, voy a ayunar tales días a la semana, para que yo sepa que todos los días están cubiertos, y vamos a hacerlo en una manera de que no se quede ningún día descubierto. Y usted bien sabe de lo que nos enseñó nuestro pastor, que cuando tú ayunas, la incredulidad se va de nuestra vida. Eso va a ocurrir. Pero la oración es la siguiente: consuela la vida de la hermana Ruth, de Cinti y de Areli, y consuélanos como congregación, porque todos perdimos un ser querido, todos, los niños, los jovencitos, usted, yo, perdimos una persona que amábamos. Podemos perder un familiar, hermanos, pero cuando pierdes a alguien con el cual estás ligado espiritual, ay, hermano, es otra cosa. Así que vamos a ayunar, y la oración es que Dios nos consuele a cada uno y que Dios nos dirija. Que Dios nos dirija. Creemos que el Dios del hermano Ricardo sigue siendo nuestro Dios, y que esta obra que comenzó nuestro pastor para agradar a Dios tiene que continuar. Entonces vamos a ayunar 21 días. Si tú tienes un trabajo que es muy cansado, de mucho esfuerzo, y sientes que no aguanta, yo te recomiendo hasta las 12. Si tú puedes, hasta las 3, 4 de la tarde más tiempo, hazlo. Vas a edificarte, vas a ayudar, vas a sumar. Estamos aquí haciendo una batalla, pero los unos por otros, en amor. Si tú de plano me dices no, nada más acércate. Aquí no se le critica a nadie. Aquí simplemente nos apoyamos los unos por nosotros, porque lo único que estamos pidiendo es dirección y es consuelo para la casa. Algo que tenía nuestro pastor es que nunca él se exaltó, él nunca se presumió, él lo único que exaltaba era el santo nombre de su Dios. Al único que presumía es al poderoso, es al grande, es al fuerte, aquel que su mano nunca ha sido acortada, a Jesucristo de Nazaret. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Vamos a presumir al Dios
que nos presumieron, al Dios que nos enseñaron. Una vez me dijo, pastor, en una cosa que yo quería hacer, le dije, es que quiero cambiar de cosa. Y me dijo, el mismo Dios que te dio para comprar un coche negro, te va a dar para comprar cierta cosa. Entonces, de la misma manera yo le digo que en cada sueño, en cada proyecto, el mismo Dios que ha estado con usted en estos días es el mismo Dios que va a estar con nosotros en este lugar, porque la nube de Dios va a seguir, porque vamos a estar aquí desde el más grande hasta el más pequeño, provocando que el mover de Dios siga siendo más y en una manera más mayor, para presumir a aquel que nos amó. Así que vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, consuélanos a todos, Señor. Consuélanos a todos. Consuela a los niños que perdieron a alguien muy especial, que siempre les sonreía, los abrazaba, que los escuchaba. Consuela a los que siguen, que son adolescentes, jovencitos, señorita, que los veía como hijos a todos, Señor. Consuélalo a los hombres, a las mujeres que estamos aquí, Señor, que nos abrazaba, nos alentaba, nos exhortaba, pero siempre en amor, siempre en amor. Nunca hizo nada deliberado para lastimar a nadie, siempre lo hizo para que nos perfeccionáramos, para que cumpliéramos el propósito de Dios. A los adultos, Señor, que los veía como hermanos, a los que eran más mayores, que los veía como un papá o como una mamá. A todos, Señor, consuélanos, 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 porque la verdad, mi Dios, vaya que duele, vaya que duele. Queremos pedirte que a todo Maranata lo dirijas, porque finalmente es tu obra, Dios, es tu casa, somos tus almas. Permite que todos, Dios, seamos buenos discípulos, como fue nuestro pastor, un buen discípulo, un buen discípulo, que hizo todo a un lado. Cuando lo llamaron, cerró su negocio, te puso en primer lugar siempre, siempre. Predicó la sana doctrina en todo momento, buscó tu rostro, tú le revelabas y nunca se lo guardó, siempre lo compartió para todos nosotros, siempre hizo discípulos, siempre hizo discípulos. Desde un niño hasta un adulto lo quería hacer discípulo y lo quería poner a trabajar para la obra de Dios, para la obra de Dios, para la obra de Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos como congregación. Aunque nos sintamos como huérfanos, seguimos teniendo cobertura tuya, Dios, en todas las áreas, Padre, en el nombre de Jesús. Y sigues estando aquí. Y queremos pedirte que tengas cuidado de la congregación, desde el más grande hasta el más pequeño. Si alguien lo ha visitado el temor, Señor, yo quiero pedirte, mi Dios, que tú retumbes en su corazón, en su alma, en su espíritu, que recuerde que hay alguien que lo ama, que hay alguien que lo adora. Y cuando tú estableces a alguien en un lugar, no es para que se mueva y se mueva, es para que tome raíz, crezca y dé fruto. Hazle recordar eso, Señor, donde quiera que esté, Señor. Y cubrimos con la sangre del Cordero a todo congregante de Dios. Y así, Señor, como esta mujer iba a encontrar consuelo en Juan, que cada uno de nosotros encuentre consuelo con cada hermano y con cada hermano que está a nuestro alrededor.